Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con nuestro programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 28 del 1 al 15. Proverbios capítulo 28 del 1 al 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que le guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos en este programa, Señor, una entrevista con Dios. Sé tu nombre glorificado, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das como hijos, familia, Señor, de presentarnos nuevamente, Señor, para dar tu palabra, Señor, a tu pueblo que está hambriento, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que bendiga cada televidente, cada persona que está escuchando tu mensaje, Señor. Sé tu misma gloria, Señor, descendiendo, tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, mi Señor. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial y es la integridad del creyente. La integridad del creyente. Tenemos unas cuantas preguntas y también tenemos dos cartas que nos han llegado. Si nos da el tiempo podemos darla hoy, si no en la próxima semana. Pero queremos hacer una pregunta, entiendan otros panelistas hoy, pero queremos que ellos se introduzcan primeramente a ustedes. Amén, Dios los bendiga. Por aquí está servidora Albania Heredia. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿qué se entiende por integridad? ¿Qué es integridad? Amén, gloria a Dios. Pues yo diría que integridad es tener confianza, es creer, es también las personas que guardan un pacto, es poder confiar en alguien o en algo. Eso es integridad, cuando uno habla con sinceridad y hace el bien, aun cuando nadie te está mirando. Amén. Queremos también agregar estabilidad. Integridad también significa rectitud, algo que no se mueve, algo que es de mucha confianza. Podemos ver nosotros lo que le dimos lectura al capítulo 28 de aquí, Proverbios. Habla de una persona que con integridad se mantiene, no hay cambio, no hay variación en la persona. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Y qué se entiende por la palabra creyente? ¿Qué es en sí cuando se dice creyente? Amén. Pues creyente diría que es una persona que creen, como dice la misma palabra, y creyente de Jesucristo, el cual nosotros somos, es una persona que sigue los mandamientos, que obedece a lo que dice la palabra del Señor y que se somete en obediencia a ella. Eso es ser un creyente. Y la palabra creyente es alguien que cree en algo, como podemos ver nosotros las religiones que hay. Pero creyente, cristiano, podemos no diferenciar, podemos entender cristiano evangélico, al que le sirve a Cristo, al que le honra a Cristo, al que se dirige por la voluntad de Dios, un cristiano evangélico. Pero un creyente es alguien que cree en algo superficial, puede creer
en algo como, por ejemplo, un carro. Él puede creer de ese carro que lo puede cuidar o llevarlo a un lugar. Cree en algo que se cree en algo que no tiene valor. Amén. Amén. Bien, tenemos una pregunta de un joven. Él tiene 19 años de edad. Él es estudiante de medicina y él estaba preparando un proyecto que le habían asignado con 3 personas más, pero una de las personas le robó a él su trabajo. Y al robarle su trabajo, entonces lo presentó y le dieron A. Él reconoció su trabajo, que ese trabajo lo había hecho él. Él es el que nos escribe. Entonces le estaba diciendo que si él puede o no decirle al profesor que el trabajo que le dieron la nota a este muchacho, se lo revela que no es de él y que se puede ir a un careo delante de todo o si se queda callado. Pero él quiere saber que dónde puede haber integridad si él se queda callado, sabiendo que ese trabajo que su amigo le robó no es de él. ¿Dónde está la integridad? ¿En quedarse callado o en aquella persona que recibió la nota cuando no le pertenece? Amén. Bendiciones, joven. Está muy entendido esta situación. Primeramente, el que tiene integridad, o sea, se demuestra y reconoce que, por ejemplo, que en este trabajo que has hecho y alguien recibió el valor de que debería recibir tu persona. Creo que no hay integridad en esa persona. Claro, no es malo, tampoco es quedarse callado, porque esto es la realidad, es una verdad. Un trabajo se reconoce a una persona que lo ha hecho. Y creo que cuando quieres, de la forma que puedo entender tu carta, es que dices que espero de esa persona que tenga integridad. Si esa persona ya recibió felicitaciones, ya recibió los puntajes del trabajo y no ha dicho, ¿sabe qué? Verdaderamente este no es mi trabajo. Yo le tomé el trabajo a mi compañero, a mi amigo, y el que se lo debe merecer al punteo es a él, porque esto no es mío. Eso es integridad. Pero si no lo hizo, no esperes que él lo vaya a hacer. Así que creo que sí es una buena forma para demostrar la integridad. ¿En qué forma? En hacer una reunión y decir de que ese trabajo te pertenece a tu persona y no a tu amigo, no al compañero que te robó ese. Creo que para eso, para entender mejor la integridad, es cuando la integridad se pone en obras. La integridad se pone al trabajar. ¿En qué forma? En que, como te digo anteriormente, que hay que demostrar la verdad. Y yo creo que la verdad que la tienes y es mejor. Y qué bien sería una reunión entre 3 personas, el maestro, tu persona y tu compañero que se robó tu trabajo, para que él pueda reconocer. Creo que lo muy importante no juzgarlo, sino es tratar de hacerle entender a él de la palabra integridad, de estar en la verdad, porque cuando está uno en la verdad es muy libre uno. Dios te bendiga. Amén. Sí, también aportando, pues. Si no le he llamado a él aparte, no te recomiendo que lo saque a la parte, que lo reprenda o que le hable en amor, diciéndole lo que tú piensas o lo que está pasando, para que entonces él pueda entender. Y entonces si no te escucha, como mismo dice la Biblia, pues entonces ya tú vas a donde otra persona y entonces lo confronta, porque dice su palabra, el mismo versículo 13 del libro de Proverbios 28, que el que encubre su pecado no prosperará, y el que se aparta pues alcanza misericordia. Esto es como nos enseñan en las clases, esto es plagio, que se copian, y entonces tampoco es bueno. Hay que darle el crédito, entonces, a la persona que se esmeró en hacer ese trabajo, pero sí en amor y en reprensión tú puedes sacarlo aparte y decirle lo que está pasando, y tienen esa comunicación, así no tienen que tener enemistades, ni pleito, ni contienda, sino que pongan la carta en la mesa y pueda tú estar tranquilo, sabiendo que la recompensa tuya va a venir como quiera. Amén, Dios te bendiga. Amén, gracias, hermana Iván. Querido joven, como dijeron nuestros hermanos y nuestras hermanas también, tienen razón. Ahora tú determinas, ¿entiendes? Tú recibiste tus notas, hiciste tu trabajo, te quedaste callado cuando no tenías que quedarte callado. En este sentido, yo creo que es un poquito ya muy tarde, tú querías responder por cuanto ya le dieron la nota y todo. Y al darle la nota, pues entonces van a decir que tú tienes envidia porque no lo sacaste en el momento adecuado. Como dijeron nuestros hermanos, es bueno que tú entonces hables a solas con él y le digas, mira, lo que tú hiciste no está bien, por esto y por esto y por esto y por esto.
Pero como ustedes están estudiando, siguen haciendo trabajo, ahora tú ten cuidado en tus trabajos. Lo que tú vas a hacer, ¿entiendes? Entonces ya tú sabes que no puedes dejarlo hacia la intemperie ni nada. Y tarde que temprano se va a saber, porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no sea descubierto, ni escondido que no sea traído a la luz. ¿Te ves? Ese es el punto. Si tú callas, no quiere decir que tú no seas íntegro. Pero en este momento, ¿qué tú vas a ganar directamente? Porque es una nota, ¿te ves? ¿Qué tú vas a ganar en sí con venir y avergonzar a esta persona? Mejor ya tú sabes qué clase de amigos tú tienes, qué clase de compañeros tú tienes. ¿Entiendes? La Biblia dice también, Pablo hablando, dice que es mejor sufrir el agravio. ¿Tú sabes? Y Dios se encarga entonces. Y como tú estás estudiando y como tú eres bien inteligente, según tú dices en tu carta, pues entonces tú vas a superar tu nota y todo. Y en el mañana se va a saber, oye, como están estudiando medicina, en el mañana se va a saber. Porque tienen que pasar la rivalidad. Para ser médico, doctor, tienen que pasar la rivalidad, ¿entiendes? Van a tener que hacer unos exámenes y unos experimentos. Y ahí se va a saber quién es quién. Y se va a descubrir todas estas cosas. Tú me estás diciendo, así que por eso es mejor hablar con él y dile, mira, eso que hiciste no lo vuelvas a hacer. Si tú eres honesto, tú debes hablarle, si tú quieres, al profesor o decirle de lo que sucedió, pero yo no lo voy a decir, pero hay alguien que sí, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, que sí lo va a sacar a la luz todas las cosas. Entonces, en ese caso yo te aconsejaría, la integridad no determina si tú te quedas callada o si tú lo dices. No, en un sentido tú estás enojado, en otro tú estás herido. Y en otro tú estás reclamando tu trabajo, pero no lo reclamaste como debí. Es lo único que yo te puedo decir en este caso, como dijeron también otros hermanos, no hay nada oculto que no sea descubierto. Además, dice aquí la palabra, el texto que citó la pastora, ¿me entiende? Que el que encubre sus pecados, por más que trate de decir que le vaya bien, que sacó buena nota, ¿entiende? No le va a ir bien, porque la Biblia lo dice, el que encubre no va a prosperar, no va a prosperar. Él hizo, le dio una nota y todas cosas, pero mañana es que se va a saber. Su deber de él es confesarlo. Si lo confiesa y se aparta, o sea que no vuelve otra vez a hacerlo, entonces tiene misericordia. Dios lo perdona. Y también puede tener buena nota en las calificaciones de su trabajo como un médico en el mañana. Gracias. Dios te guarde y continúe bendiciéndote. Tenemos también otra pregunta, y esta pregunta es de una señora. Ella dice que desconfía de su esposo. Le ha perdonado muchísimas veces las cosas y él se esconde cuando ella les pregunta, cuando le cuestiona, él niega. Y dice, no, ya estoy bien. Entonces, como que resalta de inmediatamente cuando ella le hace la pregunta, ¿por qué hiciste esta cosa, esta cosa? Entonces ella dice que ya le pidió la confianza, porque cada vez que hace algo y ella se da cuenta, ella lo confronta como esposa, pero él se deniega y mejor se esconde, o dice, me voy aquí no puede estar, y se va. Quiere saber, ¿qué yo puedo hacer en esa situación? Porque mi esposo, tenemos 17 años de casado, tenemos 3 hijos, y yo creo que ya es momento para ponerle freno a esto. ¿Qué puedo hacer en el que yo no puedo hablar con él y yo le he pedido la confianza? Amén. Sí, madre, sabemos que son casos que pasan frecuentes en las relaciones matrimoniales, problemas del matrimonio, falta de comunicación, que es el cual muchas parejas tienen tanto problema porque no hay buena comunicación. Entonces, número uno, ¿verdad? Ya nosotros que tenemos la palabra del Señor y que el Señor, gracias al Señor, estamos aquí para aconsejar y podemos ver que cuando uno ora al Señor, pues el Señor se encarga de todas las cosas. La oración es un vínculo perfecto para cualquier problema. Si tú tienes la relación con el Señor Jesús, pues estate quieta y reconoce quién es Dios, porque hay luchas espirituales que no podemos entender. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios vamos a poder entender que nuestra lucha no es con carne, no es con el marido, no es con los hijos, no es con los que se nos levantan. Satanás, cuando una persona acepta a Jesucristo como único y verdadero Salvador, le hace guerra a Dios y él usa entonces a los hijos de Dios para entonces incomodarnos, que nosotros nos desesperemos y que entonces traigamos desesperación al cónyuge y haya pleitos y haya un desbarajuste en la familia. Te aconsejo a que primeramente siga orándole al Señor. Yo sé que seguro tú oras, pero ahora con una oración más ferviente
clamando al Señor y dejando la cosa que sea Dios que la arregle, porque uno mismo no puede arreglar a ningún hombre, ni un hombre puede arreglar a una mujer. Solamente la intervención divina de Dios, el Espíritu Santo de Dios, a través de la misericordia de Dios, las personas van a salir a la luz. Y no hay integridad, como estamos hablando, porque cuando un hombre se realza o una mujer es porque está escondiendo algo. Y la misma palabra dice, como lo vamos a repetir, que el que encubre su pecado no prosperará. Cuando no hay sinceridad, no hay verdad, pues la persona no puede darte la cara, no puede hablar contigo, porque el que está a la luz y está a la tiniebla, no, la luz y la tiniebla no pueden estar juntas, y por eso hay un choque en el espíritu. Porque si tú eres la luz, entonces él que está en tiniebla, que está andando en oscuridad, no puede darte el frente, no puede hablarte como debería, porque hay algo oscuro. Pero tú descansa en el Señor, sabiendo que nuestro, como dice la palabra, nuestro marido es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro hacedor. Él peleará por ti y tú estás quieta. Reconoce a Jehová y Él se va a encargar de tu marido y de tu relación con tu esposo. No pelees, solamente da rodillas. Si tiene que ayunar, ayuna. Son dos almas poderosas, el ayuno y la oración. Son dos almas que el enemigo no podrá contigo. Va a tener que huirse, va a tener que huir de tu casa. Así que en el nombre de Jesús, sométete a Dios, resiste y el diablo va a tener que huir de tu hogar. Amén, estaremos orando por ti. Bendiciones, Madre. Creo que es muy importante recuperar la confianza. Donde no hay confianza, pues no puede haber una estabilidad en una relación. Eso hay que tenerlo seguro así. No hay que ni tapar el sol con un dedo, porque cuando se pierde todo lo que es confianza absoluta, no puede funcionar un matrimonio o una relación. Creo que la pregunta es qué debo de hacer. Primeramente, creo que nadie puede cambiar a nadie, pero hay alguien que todopoderoso que puede escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestros ruegos, que es Jehová Dios de los ejércitos. Creo que es muy importante poder inclinarse uno a Dios y poder pedirle la sabiduría para que pueda darte palabras, para que puedas tener una comunicación y no, también la forma que no entiendo un poco de la situación, porque no sé cuál es la razón que él esconde, qué es lo que esconde él, no, en qué forma, o sea, cuál es lo que tú le preguntas a él, de qué, de tu relación, de sus relaciones o del problema de trabajo, o llega tarde, no sé, pero de la situación que sea, creo que es muy importante recuperar la confianza. Como mujer sabia puedes edificar tu casa, y cómo edificarla de la forma buscando solución primeramente, pero qué mejor que acercarse, el que lo puede todo, que te puede dar un consejo de consejos, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Muy importante, creo que mucho tiempo, muchos años de estar casados, creo que es muy importante ver cuál es la situación, de dónde se salió esta situación de sus manos, de ambos ustedes, de qué forma quieres trabajar y cuál es el interés de poder recuperar la confianza también, porque puede hacer que en tu lado se recupere la confianza, pero ¿qué hay de él? O sea, ¿qué trabajo está haciendo él? También él está colaborando, está participando a poder estar estable ese matrimonio. Es muy importante, porque a veces nos inclinamos a un solo lado, o te puedes inclinar a tu lado, que yo tengo la razón, pero también la razón que él está ocultando, está no querer enfrentar la situación. ¿Por qué razón? Debe haber algo, hay que entender de qué razón, por qué él como hombre, como padre, como el que trae el alimento a la casa todos los días, qué razón, o sea, cuál es lo que niega él, qué es lo que tanto él esconde. Es muy importante poder tener una comunicación, pero cuando se dice una comunicación se va a un diálogo. ¿Y cuál es el diálogo? Es de encontrarle respuesta a la situación, pero tiene que ser ambos. Creo que es muy importante, primero, madre, recupera la confianza en ti primeramente, porque no puedo decirte que recupere la confianza de él, sino que es en ti primeramente, para poder entonces tener una comunicación, un diálogo con tu esposo y buscarle solución. Invitar a Dios, porque donde está Dios dice que hay claridad, hay transparencia, hay verdad, y donde hay verdad hay libertad. Dios te bendiga. Amén. Gracias, varón. Gracias, hermana. Querida hermana, gracias por hacernos la pregunta, y veo la forma en que usted nos escribe. Mi pregunta para usted es de esta manera: ¿cómo le hace usted la pregunta? Porque ese es uno de los puntos también. Si usted le hace la pregunta acusándolo o condenándole,
él puede detenerse. Entonces, porque entonces, si le dice lo que tiene que decirle, y si ella en una acusación, imagínese, entonces usted la va a matar. En otras palabras, lo que estoy diciendo con esto es, tú hiciste estas cosas, ¿verdad que tú hiciste estas cosas? Eso es ya una acusación. Pero si usted le dice, mi amor, mira acá, supe esto, ¿qué tú crees de eso? ¿Qué verdad hay en eso? ¿Sí? Ya eso es una pregunta. No está acusándolo. Usted quiere aclaración. Entonces, si él le sale de atrás para adelante, si usted la ve de esa manera, eso es lo que dice el versículo 1 de este capítulo 28 de Proverbios. ¿Entiende? Proverbios 28:1 es clave. Dice allí, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Usted ve? Número 1, va a negar. Cuando una persona huye, que está diciendo que niega la verdad. 2, no quiere responder. Y 3, se para y se va. ¿Sí? O sea, siempre se va a salir adelante. La Biblia lo califica como impío. ¿Usted ve? Un impío es una persona no limpia. Una persona hipócrita. Una persona mentirosa. Ese es un impío. ¿Usted ve? Entonces, la persona que miente, la persona que responde porque no quiere responder la vida correcta, o sea, va entonces a ponerse adelante. Ese es un impío de acuerdo a la palabra de Dios. Y huye, usted ve, huye. Entonces, si usted le hace la pregunta y él no quiere responderle, le niega, eso es huir. Recuerde, eso es huir. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Si se le pregunta, diga la verdad, ¿cuál es el uso? Usted ve. ¿Te comiste esa manzana? Sí, me la comí porque sentía hambre. ¿Y cuál es el uso? ¿Usted ve? No, no me la comí cuando se la comió. ¿Usted ve? Entonces, eso está huyendo de la verdad. ¿Usted? Huye de la verdad. Eso es lo que significa. Huye limpio. O sea, huye de la verdad. Huye de la realidad. Y entonces la Biblia dice que los hipócritas no van a entrar. Que los mentirosos tampoco van a ser salvos. Así que, querida hermana, ¿cómo usted le hace la pregunta? ¿En verdad quiere usted ayudarle cuando le hace la pregunta? ¿Es para resolver el problema, para que él sea honesto, sea sincero? ¿O es simplemente porque usted quiere saber y entonces ya quiere condenarlo o acusarlo? Recuerde eso. Si en verdad usted quiere restablecer su matrimonio, si es que está pasando problemas matrimoniales, o si es que qué cosa está pasando, porque usted en sí no dice qué es lo que usted le pregunta, usted no dice cuál es el problema y a dónde es que se deniega. ¿Te ve? O sea que tiene que tener bien consciente de estas cosas. Siéntase con él como marido y mujer y dígale a algún nombre, mi amor, darling, dove, como usted le llame, ¿me entiende? En verdad, esto y esto. Traten de dialogar. Cállese, no acuse y no condene, escúchelo. Y luego, entiende, que él le responda, entiende, no lo condene, simplemente, ok, eso es lo que yo quiero saber. Mira, eso no me agrada, lo siento mucho porque me está afectando. Y como me está afectando, vamos a cambiar esa forma. ¿Por qué, por favor? ¿Por qué tú haces esa cosa, la misma cosa? Ábrase, sea honesta, sea sincera con él y dígale cómo usted se siente. No me gusta esto y esto por esto y por esto y por esto. Entonces, ya él, si realmente le ama, él va a cambiar su forma de ser. Mira qué bien, y no tienen que pelear ni nada de esas cosas. Usted no tiene que perderle la confianza. Porque si le pierde la confianza, entonces usted tiene también que demostrarle a él que usted le ama. Porque el amor sufrirá multitud de pecados y lo soporta todo y lo aguanta todo, el verdadero amor. Entonces usted no puede perder la confianza cuando usted no le ha instruido, cuando usted no le ha enseñado y no le ha dicho que esa cosa no está bien y cómo usted se siente. Pero si usted comienza a acumular las cosas, y ya no puedo hacer nada, porque mira cómo hace, entonces usted tampoco. Usted ve, dice la Biblia en el capítulo 7 de Mateo, quita primeramente la viga que hay en tu propio ojo para que pueda ver la pajita que hay en tu hermano y se la pueda ayudar a quitar. ¿Te ve? ¿Ayudársela a qué? A quitar. Óigame bien. ¿Te ve? Entonces, esa es la misma cosa. Tiene que ayudar a su esposo que la cosa que está haciendo no está correcta y que él debe dejar esas cosas porque afecta la unidad matrimonial, afecta a la familia y se afecta a él mismo. Porque la Biblia lo califica impío y el impío no va a ser salvo. ¿Te ve? Le repito ese versículo. Huye al impío sin que nadie lo persiga. Usted lo va a ver donde quiera, haciendo así. Y cree que están hablando de él, en cuanta cosa. Con esa desconfianza, él mismo. Porque es un impío.
¿Me entiendes? Hay un dicho que yo siempre digo, tras el lente de mi ventana, así yo veo la de mi vecino. Si yo estoy sucio, usted está sucia. ¿Entiendes? Si yo estoy mal, yo creo que usted está mal. Si yo soy un ladrón, yo creo que usted es un ladrón. Entonces yo desconfío de todo el mundo. ¿Usted ve? Ese es el punto. Que quiero que usted vea con su marido. Siéntase, hable, dialogue. Mira, supe esto y esto y esto. ¿Qué tú crees? ¿Qué es verdad en eso? Por favor, me está afectando mayormente en nuestra vida marital. Cambiemos de esa forma. Eso es lo único que tienen que hacer. Pero recuerde, si le digo, la mentira, la hipocresía es parte de impiedad. Y la Biblia dice que no van a ser salvos. El impío huye sin que nadie lo vea. Siempre se va a discutir, siempre va a querer levantarse, no va a querer escuchar y nunca va a estar atención para decirle la verdad. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Y la Biblia dice que Satanás es ¿qué? Padre de mentiras. O sea que todo lo que miente o se niegan o se reniegan a la verdad, huyen a la verdad. Y entonces no tendrán misericordia, como dice el capítulo 28 otra vez, y versículo 13 de Proverbios. El que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Gracias, estaremos orando por usted, querida hermana. Bien, tenemos una carta y vamos a darle contesta, porque hace 3 semanas que nos escribieron, pero no le hemos dado contesta. Y precisamente hoy me llamaron. Mire, usted recibe mi carta, una cosa. Es una persona que es fiel del programa de Juventud para Cristo. La persona, entiende, ve los programas de nosotros, todo, la radio y todas esas cosas. Y por eso dice que quiere que por favor le contestemos. Esta mujer es una hermana de la iglesia, es una líder. Y ella quiere saber si las personas que no son íntegras, que hacen cuantas cosas, ayunan, oran, predican y todo, pero no son íntegras, ¿podrán ser salvas? ¿Irán al reino de los cielos? ¿Sí o no? Amén. Muy interesante la pregunta, hermana. Sí, la palabra de Dios nos enseña aquí a nosotros en la lectura de 28:13. Si se arrepienten, se apartan, confiesan, son 2 cosas muy importantes. El arrepentimiento, la confesión ante Dios y apartarse, son 3 cosas que debe hacer una persona para lograr tener la integridad y poder entrar al reino de Dios. Claro que sí, pero si no, también uno considera como ser humano, como persona que le sirve a Dios, sabe en qué mancha, cuál es la arruga que hay en la vida de uno para decir, verdaderamente yo no voy a entrar al reino de Dios. Pero muy importante, confesar, arrepentirse, confesar y apartarse del pecado, de la situación, de lo que no lo hace íntegro delante de Dios. Porque es muy importante, a veces nosotros queremos mostrar la integridad delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos íntegros delante de Dios? Podemos nosotros decir que si Dios viene, nos podemos ir en el arrebatamiento. Es muy importante. Entonces, 3 cosas. Confesar, arrepentirse y separarse de esta situación y poder lograr la integridad de Dios. ¿Cuál es la integridad de Dios? La transparencia, la verdad y todo lo que es puro, santo delante de Dios. Amén. Amén, sí, hermana, gracias por ser fiel de este programa. Damos gracias al Señor por su vida. Estamos caminando en este caminar con Cristo Jesús y día a día perfeccionándonos y tratando de hacer cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que caminar en integridad. A veces no sabemos, ¿verdad?, quién nos está mirando, pero sí a Dios no podemos engañarlo. Y como dice en su misma palabra, que un corazón contristo y humillado, Dios nos rechaza. Muchas personas tienen diferentes cosas. El que no coge de un lado, coge del otro. Y como también dice el pastor, el que no tiene minda, tiene mandinga. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que a veces no ponemos los ojos en Cristo Jesús y entonces vamos a poder ver entonces la pajita del hermano y la pajita del otro y nosotros nos quedamos a veces en el aire porque no estamos enfocados en el plan y el propósito de Dios. Cuando estamos ya con los ojos en Cristo Jesús y ya vamos alcanzando esa madurez espiritual, pues solamente presentamos a las personas, ¿verdad? No importando el pecado o las cosas que esas personas muestran, porque mientras estemos en esta carne, en este mundo, ¿verdad?, cada uno de nosotros arrastra algo que tenemos que todos los días llevarla a la cruz de Cristo para que Él nos santifique, nos lleve y nos llene de su Espíritu Santo y santificarnos cada día más
Así como dice la misma palabra, el que cumple sus pecados no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Tal vez para muchos esa persona no es íntegra o es mentirosa o hace esto o hace lo otro, pero delante de Dios, veamos al rey David, cuántas cosas, ¿verdad?, hizo el rey David, pero él tenía un corazón conforme al del Señor, porque él tenía una relación con Dios y él se humillaba y se arrepentía y Dios lo perdonaba, ¿verdad? Y tenía misericordia. Así mismo Dios con cada uno de nosotros. Dios conoce el corazón y las intenciones de él. Por eso uno no puede juzgar, porque Dios no ha llamado a juzgar, sino es a restaurar, a levantar y a bendecir y a orar por el hermano. Dios te bendiga y gracias por siempre estar pendiente. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Bien, querida hermana, gracias. Mi pregunta a usted, ¿qué usted entiende por integridad en el contexto bíblico? Si hablamos de integridad secular, podemos decir muchísimas cosas de integridad, de personas que se mantienen, que dicen una palabra y siguen esa palabra, prometen y cumplen esa cosa. Esas son cosas seculares que no tienen que ver nada con nuestra salvación del alma. Cuando la Biblia habla de integridad en el contexto bíblico y que Salomón lo expresa, David lo expresa, Jesús lo expresa, los apóstoles lo expresan también, vamos a ver para que vea que usted entienda qué es integridad en ese contexto bíblico para la salvación conforme a su pregunta. De acuerdo a este capítulo 28, vamos a leer del versículo 5 al 7, Proverbio 28, del verso 5 al 7. A ver qué dice allí Salomón conforme a la integridad. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Ve usted? Entonces ahí integridad significa sometimiento, obediencia a la palabra de Dios. ¿Usted ve? La persona que es íntegra es que cumple cabalmente porque vive, ¿entiende?, lo que Dios le ordena. Así que vive para Dios. Ese es el primer paso. Dice aquí que el malo, ¿entiende?, anda en su perversidad porque es malo. Y no entiende el juicio de Dios. No puede entenderlo. Le es locura el juicio de Dios. O sea, le es difícil someterse, en otra palabra, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no es justo. Más el justo dice que anda en integridad. Y el otro punto que dice allí es que guarda la ley porque es prudente. ¿Usted ve? Un íntegro es prudente. Cuando ve el peligro, se aparta del peligro. ¿Sí? Se cuida de caer en ese hoyo cuando ya se le ha ordenado. ¿Usted ve? O sea, Dios viene por el medio y le dice, hay un hoyo allí, no pase. Si es íntegro, va a escuchar la palabra, se va a someter y se va a desviar de donde está. El que no es íntegro, no le importa la palabra y sigue allí y cae en el hoyo. ¿Te ve? Entonces, hablando de la salvación, si es salvo, si en verdad es salvo, es salvo. No pierde su salvación porque se va a arrepentir. El Espíritu Santo lo va a redarguir. Fíjame bien que hay una diferencia grandota. Lo va a redarguir de pecado, va a confesar su pecado y se va a apartar. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 4 o capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Te ve? O sea, el que está en el camino de la santidad y que ha nacido de nuevo y peca, ¿entiende?, tiene un abogado, o sea, tiene un defensor. O sea, esta persona no peca voluntariamente, no peca a sabiendas. Es cuando hay un descuido se rebala, ¿entiende? Para que vea que la integridad hay que saberla cómo es. Hay muchas personas que pecan a sabiendas, personas que mienten a sabiendas, personas que reniegan, que huyen a sabiendas. Entonces, el Señor le dijo, vamos a leer el capítulo 8 de San Juan, a esta persona, porque entonces ahí nunca ha sido salvo, aunque esté en el camino. Lea el capítulo 8 de San Juan, del verso 1 en adelante. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vio a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: El que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oye, esa expresión es clave. Nadie te condenó. Pues yo que puedo tirar la piedra, en otras palabras, porque yo no cometí pecado, no has cometido pecado, dice Jesús. ¿Sí? Yo te puedo condenar, pero tampoco te condeno. Por eso es que entiendas, yo tampoco te condeno. Yo puedo hacerlo, pero no te condeno. Pero le advierte, vete, pero no lo haga otra vez. No peque más. ¿Sí? Una persona que es íntegra, acepta el mensaje y no lo vuelve a hacer. ¿A dónde está la integridad? Entonces no vuelve a cometer lo que ya se le perdonó. ¿Por qué? Porque entonces va a formar una cadena de eslabón. Ya bien, usted viene, un niño, desobedece al padre y le pide perdón. El padre dice: que te voy a perdonar. No lo haga otra vez. Si lo hace otra vez, te voy a dar esa y más la que hiciste otra vez. Le va añadiendo más. Entonces se va a ahorcar con la misma cadena. Entonces por eso el Señor le dice: vete y no lo haga más. Porque yo estoy aquí. Pero si tú sigues en el pecado, yo no voy a estar ahí para defenderte. Porque el pecado no puede estar junto con la santidad. ¿Sí? Vamos a leerlo. Está en 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. 1 de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 1, esa integridad. Si andamos en luz, como Él, no como yo, como Él está en luz, entonces tenemos comunión. ¿Te ves? Yo y Cristo y yo tenemos comunión. ¿Te ves? Y la sangre que Él derramó me limpia de todo pecado. Pero yo tengo que estar en luz. Tengo que estar en luz. Si estoy fuera en la tiniebla, no estoy en luz. Ahora, mire cómo sigue diciendo. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 2, dice allí que yo tengo que reconocer, un íntegro reconoce cuando falta. ¿Ve usted? Es decir, que una persona que niega, que dice que no está reconociendo, no es íntegro. Usted es un mentiroso porque no reconoce. Y lo dice ahí claramente, el que dice que no tiene pecado, usted es mentiroso. Hay que entenderlo bien claro. El íntegro, querida hermana, ¿entiende? Reconoce y confiesa. Si niega cuando se le confronta, entonces es mentiroso, no es íntegro. Siga. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve usted? Deja dicho entonces que si yo soy íntegro, voy a confesar delante de Dios. Porque el único que puede perdonar el pecado es Dios, no a los hombres. Los pecados no se confiesan a los hombres. Los pecados se confiesan a Dios. A la gente se reconcilia. Si yo le falto a usted, es mi responsabilidad de venir a reconciliarme, ¿entiende? Y hacer la paz con usted. Pero que a quien yo ofendí, a quien yo herí, fue a Dios. Entonces tengo que apartarme de ese pecado porque a ese no se le puede esconder nada, porque ese conoce el corazón. Ese sabe cómo estamos andando. Y entonces la integridad tiene que ver con Él. Tenemos que someternos a lo que Él dice, a lo que Él manda, para poder andar en luz. ¿Usted ve? Si no estoy en luz, no importa cuánto yo ore. Bueno, aquí lo dice, ¿entiende? Que el impío, aunque ore, su oración se va a convertir también en impío. ¿Usted ve? Que hay mucha gente que, como que sea la pregunta suya. Sí, hay mucha gente que están en la iglesia, pero no quiere decir que sean creyentes. Están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. No han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque esto no es por apariencia y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto fue por lo que Cristo hizo en su corazón. ¿Me estás entendiendo, querida hermana? Y la última cita está en Salmo 24. Veamos qué dice David ahora en el Salmo 24.
De Jehová es la plenitud de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón. Ajá. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de ¿Ve salvación. usted lo que es una persona íntegra? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha jurado de manos, el que no miente, el que no dice que no, el que no se le niega. ¿Te ves? Ese es un íntegro. Entonces, esa persona no pierde su salvación, porque la salvación no se pierde. ¿Entiendes? Cuando Dios le da la salvación a la persona, el Señor no se la quita. Porque Él no es mentiroso, ¿entiendes? Para quitar lo que ya ha dado. Ni es hijo de hombre tampoco, para no cumplir su palabra. Así que no, querida hermana. La persona, entiende, que verdaderamente ha nacido de nuevo, no se pierde. Sí va al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al cielo van a entrar solamente los pecadores arrepentidos. Todo, por eso Jesús, ¿a qué vino Jesús aquí? Él vino a morir por todos los pecadores. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿el cielo se llena de qué? De pecadores arrepentidos. Porque allí no va a entrar ¿qué? Mancha ni arruga. Una persona que ha nacido de nuevo es íntegro. Y si como es íntegro, cuando rebala o comete algo, confiesa su pecado. ¿Te ves? Podríamos darle muchísimas citas como Salmo 51, podríamos darle muchísimas citas, 1 Corintios capítulo 2, o sea, muchas citas que hablan acerca de la integridad y de la persona cuando comete el pecado, si han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, no confiesa porque es que ya es impío, está perdido. Necesita un arrepentimiento, como dirán nuestros hermanos, un arrepentimiento verdadero de corazón. Recuerde eso. Si la persona que viene a Cristo Jesús y busca a Dios, si en verdad ha tenido un encuentro, es íntegro, cuando comete el pecado, se aparta, lo confiesa y se aparta y lo reconoce. Ahora, si niega, huye, se esconde para hacer la cosa, es un impío, no es una persona íntegra. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Viene ante Dios y Dios lo recibe tal como es. Y lo hace una nueva criatura. Y como si fuera poco, lo llena del poder del Espíritu Santo. Para que haya una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar por estas personas que nos han hecho la pregunta. Tenemos una carta, vamos a dejarla para otro día, porque ya no tenemos tiempo, queremos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que, hermano Jorge, por favor, ore por toda esta persona para que Dios tenga misericordia y que le dé visión de integridad, de lo que es integridad, andar en la luz de Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Presentamos, Señor, estos jóvenes, Señor. Mira, Señor, este engaño, Señor, al cual el otro compañero le hizo, Señor. Permita, Señor, que la integridad tuya llegue a la verdad tuya. Tu luz, que es admirable, Señor, se manifieste en ellos, Señor. Y venga la paz, Señor, el reconcilio, Señor, en estos jóvenes. Mira también esta pareja, este matrimonio, Señor, de la cual esta situación que están pasando, Señor, de la mentira, tanto engaño, tanta, Señor, falsedad. Permita, Dios, que tu verdad se manifieste en ellos, Señor, y pueden encontrar la respuesta que necesitan cada día, Señor. Mira, Señor, lo que también esta hermana, Señor, pregunta por la integridad de la salvación. Sabemos que tú has venido, Señor, a salvar lo que se había perdido. Permita, Dios, que cada uno entienda, Señor, que tú has dado tu vida, Señor, por cada uno de nosotros y que por ti, Señor, tenemos salvación, tenemos vida eterna, Señor, pero tenemos que ser íntegros delante de ti, Señor. Gracias por estas cartas, gracias por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De inmediato entramos a empezar a hablar de Dios a cargo de la pastora Albania Heredia Jiménez. Gloria a Dios, aleluya. Dios le continúe bendiciendo a cada familia, persona que está a través de la televisión y de este medio de comunicación. Damos gracias al Señor por el privilegio. Vamos a leer en el libro de, gloria a Dios, en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Gloria a Dios. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esdras, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente.
Entonces respondió Secanías, hijo de Geniel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Amantísimo Padre, Creador del universo, gracias te damos nuevamente, Señor, porque tu palabra es eficaz, Señor, es verdadera. No habla, no redarguye, Señor, no enseña, no amonesta, Señor. Gracias por las enseñanzas que tú nos das a través de ellas, Señor. Sé la misma de ayer, de hoy, de todos los siglos, Padre, pidiéndote y rogándote, Señor, que nos la haga entender, Señor, y que podamos venir humillados y arrepentidos, Señor, a tu palabra, Señor, y a lo que tú nos dices, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, oramos, amén. Gloria a Dios. Con el tema, pon manos a la obra. Gloria a Dios, pero no a la obra secular, sino a la obra, a la misión que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Dios, en verdad, que a cada uno de nosotros nos tiene una misión, un propósito aquí en la tierra. Y vemos que el profeta sacerdote Esdras, que su nombre quiere decir Jehová ayuda, era un hombre sufrido, porque él lloraba, dice aquí. Él hacía confesión al Señor por el pueblo, por cuanto la maldad del pueblo estaba creciendo y había mucha corrupción allí. Y entonces él se afligía delante del Señor. Y dice aquí que vino también con él, al ver esa actitud, pues también el pueblo vino a hacer oraciones también con él en la casa de Dios, en la iglesia. Cuando un hombre, un ministro de Dios, da ejemplo de cómo uno tiene que venir al Señor, pues también los que le van siguiendo a uno, pues lo van a hacer también. Por eso muy importante que el remanente de Dios, que Dios tiene en estos tiempos, sabemos que hay hombres y mujeres que todavía oran, que ayunan, que interceden, que gimen delante de la presencia de Dios, así como Esdras. Dios tiene sus personas, profetas, que hablan y que Dios tiene misericordia. Por tanto, el profeta de Dios gime y llora y hace ayuno por el pueblo que está en pecado. Muchos oímos que Dios es amor, pero también Dios castiga el pecado y nos da también consecuencias, nos da castigo cuando no hacemos la voluntad de Dios. Dios le había advertido ya a este pueblo de Israel a que no hiciera ciertas cosas. Entonces tuvo que advertírselo nuevamente a través del profeta. Y aún así, ¿verdad? A veces no se escucha lo que Dios nos manda a decir. Y cuando entonces el pueblo se revela o no escucha, pues vienen consecuencias a las personas. Entonces, cuando vemos aquí que Jehová nos manda a hablar a través del profeta, quiero también compartir otro versículo mientras voy leyendo su palabra. Dice que mientras Esdras oraba y hacía confesión, ¿verdad? Postrado delante en la casa de Jehová. Imagínate tú una persona que esté humillada y arrepentida, como dice la palabra, pues Dios no va a rechazar esas oraciones, porque eso es lo que quiere el Señor, que personas vengan a Él humilladas y arrepentidas para que entonces Él pueda ver que hay un arrepentimiento, como vemos que leíamos al principio de la integridad. Igualmente el versículo que leíamos, que si uno se arrepiente, pues alcanza esa misericordia. Eso es lo que Dios anda buscando, porque hay pecado en toda parte. Pero si tú lo confiesas y te apartas, pues Dios te va a perdonar. Entonces aquí había un desbarajuste, había en verdad yugo desigual, como mismo habla la Biblia. Habían matrimonios que estaban buscando mujeres extranjeras,
mujeres que no eran conforme al plan de Dios. Y pasa muchas veces en los matrimonios que las personas, ya conociendo del Señor, buscan mujeres que no conocen del Señor. Entonces entra en un desacuerdo porque no van a poder entenderse por cuanto la persona no conoce del Señor y Dios ya no ha hablado que cuando tú conoces del Señor tienes que buscar una persona conforme y esperar en el tiempo de Dios. Muchas personas buscan hombres o mujeres que no son de lo que Dios te está hablando. Entonces eso se llama yugo desigual y Dios también castiga estos pecados. Por eso es muy importante que abramos los ojos y vengamos al Señor pidiéndole al Señor dirección, qué hacer. Entonces es muy evidente en esta situación de lo que estaba pasando este pueblo de Israel con cuanto a este problema que había con las mujeres extranjeras. Entonces dice, nosotros tenemos que buscar a Dios y elegir siempre obedecerlo, porque cuando uno no obedece a Dios, Dios siempre va a mandar una persona para que nos ayude. A pesar de todo, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso que quiere ayudarnos. Y el pacto que Dios tiene para nosotros es que nosotros vengamos al arrepentimiento, que vengamos con ese corazón sinceramente arrepentido y humillado. Y Él le habla a las personas que temen, porque el que no teme al Señor no va a poder entender la palabra del Señor. Dios quiere que nosotros le temamos a Él, que vengamos a Él, ¿verdad? Con en esa integridad, que le creamos a su palabra. Porque cuando entonces uno le cree al Señor, pues uno comienza a orar, comienza a interceder, comienza a gemir por las personas que están débiles, por las personas que no conocen del Señor. Y Dios tiene misericordia de esas personas por cuanto Dios ve el corazón de su profeta, de su sacerdote, de su pastor, orando por el pueblo. Muchas veces Dios no manda castigo a la vida de alguien porque hay un siervo de Dios orando, intercediendo. En estos tiempos tienen que levantar hombres como Esdras, que se levantaban a gemir, a orar, a gritar por su pueblo, por las personas que Dios les pone. El versículo 3 dice, ahora pues hagamos pacto. Tenemos que hablar de ese pacto que es de tener testimonio para el Señor. Su palabra dice también que, y estando en el libro de Segunda de Crónica, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. Cuando uno hace pacto del Señor, uno guarda sus mandamientos, uno le obedece, da testimonio, lo busca de todo corazón, de alma, de cuerpo, de espíritu. Entonces, para que otros también puedan caminar en obediencia, porque uno que es líder tiene personas que le están siguiendo, que le están mirando. Muy importante que los líderes que están mirando este programa puedan ser ejemplo, puedan ser luz, puedan ser unos Esdras en su tiempo, en su iglesia, en sus congregaciones, porque hay pequeñitos que lo están mirando a ustedes. Y hay de aquello, que por quien sea el tropiezo, que no seamos piedra de tropiezos para los que estemos caminando, que son nuevos en el Evangelio. Dice su palabra que nosotros tenemos que temer al Señor y guardar sus mandamientos. Entonces, tenemos que recordar que Dios nos ha elegido para que nosotros edifiquemos casa para el santuario. Él nos manda que tenemos que ser esforzados. Y en el mismo libro de Josué nos manda y nos dice varias veces, mira que te mando que te esfuercen y que seas valiente, que seas muy valiente, nos dice el Señor. Si Dios te ha llamado con una misión, con un propósito, tenemos que ser sal y luz donde quiera que estemos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que caminar en integridad para que Dios entonces pueda tener misericordia de la persona que Él te ha encargado. Tenemos que obedecer su palabra, que es muy importante. Tenemos que temblar ante ella porque ella es eficaz. Todo pasará menos su palabra. Dice Isaías, oí palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. ¿Cuántas personas han sido despreciadas y menospreciadas por cuanto están caminando en integridad? En estos tiempos vemos que a lo que Dios llama bueno, los hombres le dicen malo. Y a lo que Dios llama malo, los hombres le dicen bueno. En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles
Y solamente los que atesoran la palabra del Señor y la tienen en su corazón van a poder vivir y soportar y no desviarse de la entera fidelidad de Cristo Jesús. Porque muchos van a querer confundirte. Pero cuando tú tienes la palabra del Señor en tu corazón y estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús, pues ningún viento, ¿verdad?, de doctrina va a poder arrastrarte, sino que tú vas a venir al Señor Jesús, tú vas a poder obedecer y caminar y vas a poder glorificar al Dios tuyo. Jehová Dios, tu Dios, dice el libro de Deuteronomio, las haya entregado delante de ti. Es decir, que también nosotros tenemos que alinearnos a ese plan y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos habla en todos sus libros en la Biblia y mientras vamos estudiando y escudriñando, Dios nos lleva de una parte a otra, que es muy importante que nosotros nos levantemos con esta obligación que Dios nos ha dado. Ya tú aceptaste al Señor Jesús como único y verdadero Salvador. Tú tienes un propósito. Somos elegidos para predicar, para enseñar, para ayudar a otros, para restaurar a los que están caídos. Tenemos que levantarnos, así como Esdras. Tenemos que buscar del Señor de todo corazón, gimiendo, orando, ayunando. ¿Cuántas personas tú le dices, vamos a orar y no quieren orar? La gente lo que quiere es estar en carne, quiere estar haciendo cosas que no son de agrado al Señor y no quieren someterse en sacrificio vivo, agradable y perfecto. No todo lo que uno hace le agrada al Señor. Tenemos que revisarnos y preguntarle al Señor, te estamos dando gloria a ti, Señor, recordando que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que tenemos una obligación, tenemos que animarnos y tenemos que poner mano a la obra. Esta obra es de nosotros y Dios te ha encomendado a mí, a ti, a mí, para que nosotros nos levantemos a orar, a interceder, a leer la palabra del Señor. Así que te animo a que hoy comience a obedecer, a someterte, a tener una vida en humildad para que Dios pueda usarte y tú puedas ser de gloria y honra en manos del Señor. Dios te bendiga y hasta aquí el mensaje. Amén. Hemos escuchado la palabra del Señor. Recuerda que es de suma importancia vivir conforme a la palabra de Dios. Si vive conforme a Dios no tendrá ningún problema. Si lo acepta, tendrá vida eterna. Hermano, Jorge puede orar por estas personas que están aceptando a Jesucristo en este momento. Padre, oramos por cada uno, Señor Dios Todopoderoso, Señor, en este momento. Y cada uno, Señor, que han podido, Señor, venir rendido ante ti, Señor, y poder aceptarte tú como Señor y Salvador de ellos, Señor. Gracias, Dios, por esta bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde, amigo televidente, que solamente en Cristo tenemos la vida y su palabra es la guía que nos lleva al cielo. Hasta la próxima semana, que Dios te guarde mucho mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios le bendiga, fue un placer estar con todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones. A la próxima semana con la vida del Señor, porque lo esperamos muy pronto.